Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Corazón, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Voy a hacer caso de la carta que ha saltado, mi querido Sagitario. Me sale la carta del 8 de copas, cariño. ¿Tienes esa percepción, Sagitario, que alguien te observa? ¿O que una persona de repente está pendiente de ustedes? Puede ser amistades, a lo mejor esta persona siente algo por ti, o de repente alguien te está espiando continuamente, mi querido Sagitario, o de repente una persona muy cercana a ustedes, pues tiene un sentimiento oculto. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 8 de copas. Parece que quiere hablar contigo. Parece como que quiere ponerse de acuerdo contigo. Parece como que quiere expresar sus sentimientos. Pero hay algo que tiene que decirte una persona en concreto. Vamos a ver si esto es bueno o es malo. Antes de estos signos, mi querido Sagitario, signos, que Dios y el universo me ayude. Cáncer, Capricornio, Aries, cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Sagitario. Vamos a ver iniciales, la letra G, la letra E, la letra F, Z, H, M o W, la letra O. Vamos a continuar. Debajo tengo lo que es la carta del as de pentáculos. Es como que tú tienes tus dudas, Sagitario. O hay una persona que te atrae, hay una persona que te gusta, o de repente te preguntas si esta persona está contigo por amor o por interés, como dicen esa frase, Sagitario. O es amor al chancho o al chicharrón. Pero siento que tú me dices, Richard, esta persona me observa, me mira, pero como que no termina de convencerte al 100%, o posiblemente de repente tú piensas que esta persona lo único que quiere es jugar contigo, porque tienes tus dudas, porque aquí hay una mirada como de desconfianza, como que tú piensas que él o ella son interesados, o que solamente quieren pasar el momento contigo, Sagitario. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. La carta del 6 de espadas, vale. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Que posiblemente tú, con una persona, había química, o ese día que tú conociste a esa persona había química, tú has sentido una conexión muy especial con él o con ella, todo parecía color de rosa, todo parecía maravilloso, pero por algún motivo esta persona ya no está en tu entorno, ya no está lo que es en tu vida. O este personaje ha desaparecido, o este personaje no te devuelve las llamadas, los mensajes, o te deja en visto. Por eso que tú te preguntas si esta persona realmente tiene algún tipo de sentimiento por ustedes, o es buena persona o no. Ya sea que a lo mejor te guste lo que es en la parte de la pareja, o es un amigo o un familiar, tú te preguntas si sus intenciones son buenas, porque muchas veces no te responde los mensajes, muchas veces no te toma las llamadas, Sagitario. Vamos acá más cartas, corazón, porque tenemos la carta del 6 de espadas. Es como que tú dijeras, solo quiero saber qué es lo que siente, qué es lo que quiere, si no quiere nada para yo simplemente a otra cosa mariposa. Sagitario. Tenemos lo que es la carta de la luna. Tu intuición te dice algo, pero recuerda que la carta de la luna representa sentimientos ocultos, pero mayormente está relacionado con problemas, cariño.
A lo mejor esta persona en ese momento todo marchaba bien, pero quizás se le olvidó decirte que tiene pareja o se le olvidó decirte que está de paso. Cuando yo te digo de paso, no vaya a ser que tú has conocido a una persona en una reunión, en una fiesta, en un compromiso, y esta persona pues no buscaba pareja. Es cierto que la química ha sido muy fuerte entre ustedes, pero no busca pareja. Por eso que solamente está de paso. Pero parece como que a ustedes se te ha quedado en tu mente y en tu corazón, mi querido Sagitario. ¿Quieres saber algo de una persona? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Por qué no da señales de vida? ¿Por qué me ignora? ¿Por qué no me busca? ¿Por qué no responde mis mensajes? La carta de la reina de bastos. Muy bien. ¿Sabes qué siento también, Sagitario? Para muchos de ustedes es como si fuera un reto. Un reto. Es como que tú dices, Richard, esto nadie me lo ha hecho. Y por eso yo solamente quiero encontrarme con esta persona para dejar claro muchas cosas. Es como que tú estás buscando, no sé si decirle venganza, no. Simplemente parece como que no te gusta perder, Sagitario. Esa es la verdad. No te gusta perder. Porque tenemos la carta de la reina de bastos. El otro mensaje, Sagitario, porque también puede ser lo que es una lectura espejo, a lo mejor a esta persona no le gusta perder. Puede ser que tú me dices, Richard, yo no le he dado tanta confianza, pero no deja de llamar, no deja de escribir, me está acosando. ¿Por qué no me deja en paz? Porque no le gusta perder. Tú solamente toma lo que mejor suena para ustedes, mi querido Sagitario. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Sagitario, corazón? Tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Algunos de ellos, o ustedes, están buscando información. Estás preguntando quizás a su entorno, estás volviendo a los mismos lugares donde tú conociste a esta persona. Estás preguntando quizás personas que estaban en ese momento si de repente han sabido algo de Pepe Lucho, de la Lupe, etcétera, etcétera. Si tú me dices, Richard, yo no voy a hacer eso. Ellos están preguntando por ustedes. Ellos han vuelto en ese lugar donde a ti te conocieron, mi querido Sagitario. Quieren saber de ustedes. Tú solamente toma lo que mejor suene para ti. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 3 de copas, que nos hablan de las amistades, que nos hablan de los amigos, de la familia. La carta de la reina de pentáculos. Es como un asunto pendiente, es como que no puedes rehacer tu vida. Es como que me dice Richard, no puedo sacarlo de mi mente. No puedo. Y también puede pasar con ellos. No pueden sacarte de su mente, Sagitario. Mira, esta carta, cariño, es una carta también de oportunidades, ya que está al costado de la carta del 3 de copas. Quiere decir, mi querido Sagitario, que tú tienes opciones de ser feliz. Hay personas que quieren estar contigo, pero de alguna manera tú no puedes pasar página o no te das una oportunidad porque estás pensando en él o en ella. Alguien, corazón, es como que te hubiera enganchado. Es como que tú me dices, Richard, a veces pienso que tengo un amarre, porque tampoco es para tanto, tampoco es un modelo, tampoco yo que sé, cariño, es modelo de Victoria's Secret, no cariño, ni actor de Hollywood. No entiendo por qué no puedo sacarlo de mi mente. Vamos a ver, cariño, ¿sabe por qué te digo esto? Porque debajo tengo la carta del 3 de bastos. Mira, aquí está representado a una hechicera, a un hechicero, cariño. Y al costado tengo la carta del colgado. ¿Por qué me cuesta superar? ¿Por qué me cuesta darme una oportunidad? ¿Qué me ha hecho esta persona? ¿Quiere que preguntemos? Sí, Richard pregunta. Vamos a ver. Voy a preguntar si esta persona
de repente ha hecho algo relacionado con la magia, para que tú en estos momentos no puedas sacarlo de tu mente, de tu corazón. O a lo mejor me dice Richard, ya no pienso en él o en ella, pero cada vez que yo quiero tener una oportunidad con una persona, no funciona. Vamos a ver. Esa persona, cariño, que te ha robado el corazón, ¿te ha hecho algún tipo de daño, de trabajo, de hechizo? Esa persona que no puedes olvidar, ¿sí o no? Nada más. También puede ser que me digan las cartas, es una conexión de almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas. La sacerdotisa, empezamos bien. El carro, la torre, el colgado, el papa. Me dice, la consultante ya tiene la respuesta. Si tú piensas que esta persona te ha hecho daño, esa respuesta es un sí. Si tú piensas, Richard, yo no pienso en brujería, pero yo pienso que tenemos una conexión de almas o llamas gemelas. La respuesta ya tiene el consultante, en este caso tú, Sagitario. Ya tiene la respuesta. Lo que te está diciendo tu corazón, tu intuición, esa vocecita interna que todos llevamos dentro. Vamos a ver, cariño, ya que estamos, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, Tauro. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo. Cariño, hay algo que está pasando, pero ha sido antes que empiece tu lectura. Yo estoy sintiendo como que hay una energía, sinceramente, pero es de una persona que se va, una persona que se va. No digo que esté relacionado directamente con ustedes, pero es muy curioso, porque minutos antes de empezar tu lectura, estoy sintiendo esa energía. Hay una persona que se va, Sagitario. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Escucha, culpa. El número 29 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Parece, mi querido Sagitario, que estás lidiando con una persona que posiblemente te recuerda constantemente de que por ti las cosas no han funcionado, de que por ti de repente una persona cayó mal, de que por ti las cosas han ido a peor, etcétera, etcétera. Aléjate de esa energía, Sagitario. No, aléjate, cariño, aléjate. ¿Sabes por qué? Porque esas personas quieren bajar tu autoestima. Hay una persona que siempre te hace sentir mal. Aléjate, cariño, porque tenemos esta carta, mira, todo el mundo te señala, todo el mundo te culpa, Sagitario. Aléjate, cariño. Parece como que estás lidiando con personas manipuladores, narcisistas. Aléjate de esa persona, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Algunos de ustedes quieren tomar una decisión para hacer un cambio. Posiblemente quieres emigrar o de repente marcharte de tu zona de confort. Porque tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. O hay una persona que te echa una propuesta, pero tú te lo piensas o te lo vas a pensar. La carta del 3 de espadas. Pero siento que esa decisión que tú quieres tomar, Sagitario,
no es por voluntad propia, hay algo que está pasando. Hay algo que me dice Richard, yo no quiero dejar mi zona de confort, yo no quiero tomar esa decisión, pero las circunstancias me obligan. Estás como un poco triste, como un poco decepcionado de este tema. La carta del 7 de copas, cariño, es empezar otra vez desde cero. Parece que tienes que marcharte de algún lugar, Sagitario. Pero esta carta del 7 de copas también nos hablan de las oportunidades. Te va a ir bien a cualquier lugar donde tú te vayas. Te va a ir bien, ¿vale? Es cierto que vas a tener que renunciar a muchas cosas. Vas a tener que dejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro del campo santo, de un cementerio, pero al fondo hay un arco, ¿vale? Entonces, te va a doler dejar de repente tu entorno, personas que conoces, trabajo, proyecto, pero ese cambio, a pesar que a lo mejor tú me dices, Richard, yo no quiero hacerlo, ese cambio va a ser bueno para ustedes. Paciencia y tienes que tener fe. Pero te viene un cambio, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué me quieren decir las características, mi querido Sagitario, o lo que te quiera decir el universo, y especialmente Papá Dios. Vamos a ver, Sagitario, cariño. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Siempre que coincides con una persona, te pones nervioso o de repente llegas a casa cansado o cansada, cariño. A lo mejor puede ser que te estás chocando con una persona que tiene mucha energía, el famoso mal de ojo. Cada vez que tú te encuentras con él o con ella, algo malo pasa en tu vida o te enfermas. Sagitario. Puede ser que tiene lo que es el mal de ojo, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser negro también. Algunos de ustedes están en un lugar donde actualmente hace frío, sinceramente. Vamos a continuar. A pesar que me dice elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, siento que también puede ser un Piscis. La carta de la estrella me lo confirma, Piscis o Acuario. Muchos de ustedes puede ser que estás un poco nervioso, nerviosa, porque quizás tienes que hacer un viaje en la cual tienes que tomar un avión o de repente un tren rápido, ¿no? Un tren bala. O de repente estás teniendo problemas, cariño, con una persona que tú te estás conociendo a través de las redes sociales. Una persona que está lo que es en el extranjero, ¿por qué no? Pero hay algo que está fallando aquí. Tiene lo que es el hilo de la vida. Aunque las cosas no parezcan favorables, el hilo de la vida me dice que ustedes se han encontrado por destino. Entonces, aunque vosotros se separen una temporada, volverán a estar juntos otra vez. La carta del sol. Muchos de ustedes tienen una conexión con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ser Sagitario o Aries, cariño. Vamos a ver. Al costado, la carta del 7 de espadas. Lamentablemente, la conexión que tú tienes con esta persona de elemento fuego, que puede ser un Leo, pero también puede ser Sagitario o Aries, cariño, veo que vosotros tienen muchas discusiones, muchos líos, enfrentamientos. Actualmente no están viviendo juntos, entonces quiere decir que están separados, pero siempre por parte de ellos viene como muchos problemas. Ten cuidado porque parece como que estuviera preparando la forma de hacerte sentir mal o de herirte, ¿vale? Esta persona también puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, mi querido Sagitario. Mira, corazón, yo te recomiendo que tú hagas caso de tu intuición. Hay algo que te quiere decir tu voz interior. Entonces, tu voz interior te va a dar la clave. ¿Para qué? Para que te evites problemas y para que reconozcas quién realmente quiere caminar contigo y quién no. Sagitario, te recomiendo que hagas caso, ¿vale? Parece como que todo está conspirando para poder ayudarte, pero si tú haces caso omiso a las señales, pues entonces las cosas se te pueden complicar. Hasta la vista, Sagitario. Gracias por tu apoyo y sé feliz.